Fernando Signorini. Un maestro total, un genio. Una vez le escuché decir al famoso escritor Sacheri que hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre o con sus cosas más esenciales. Agregó que desconocía cuánto sabía esa gente de la vida, pero que de algo estaba seguro, que no sabían nada de fútbol. El protagonista de esta historia es un hombre que, como diría Serrat, hizo camino al andar, y al andar se hizo sabio en las cosas de la vida y, por supuesto, en las cosas del fútbol. Lo más curioso es que el autor de este libro no vivió toda esta época primera de Diego Armando Maradona. Lo conoció en Barcelona unos años después y se transformó durante 14 años no solo en su preparador físico, sino en casi un segundo padre. Fernando Signorini, autor de Diego desde adentro. No puedo cambiar. Tu carrera empezó en tu pueblo, en Lincoln. Dijiste después que no te considerabas preparador físico, sino preparador de jugadores. Claro, porque sí, fue en Rivadavia de Lincoln. Un muchacho de Taca Herrera. Era un defensor de un cuerpo de gladiador y, sin embargo, en los entrenamientos siempre estaba cansado, hasta que un día decidí hablar con él y claro, me dijo que él llegaba muerto al entrenamiento por su trabajo. ¿Y en qué trabajás? Y bueno, trabajaba en una motoniveladora de la municipalidad, entonces salía muy temprano y cuando volvía tenía tiempo únicamente para dejar la máquina, llegar al club, cambiarse y entrenar. Entonces, claro, estaba absolutamente agotado, por eso le dije, de mañana vamos a empezar a hacer un entrenamiento individualizado. Bueno, vas a venir, te vas a divertir un poco con la pelota y después te haces masajear, te duchás y te vas a dormir porque eso es lo que necesitas. Ahí empecé a darme cuenta de que el entrenamiento consta de dos grandes partes, ¿no? Una es el esfuerzo, sin duda, para poder adaptarse a niveles de alto rendimiento. Y la segunda es el descanso. Entonces, cuando hay que privilegiar el descanso, hay que privilegiar el descanso. Esa fue la primera lección que en forma directa me dio un jugador de fútbol y no los libros, ¿no? ¿Esa fue la punta para cuando lo conociste a Diego, empezar a trabajar así específicamente con él? Claro, porque me di cuenta que cuando, sobre todo en el deporte de conjunto, es un deporte de conjunto pero está formado por individualidades. Entonces cada uno no es igual al otro, ni siquiera igual a sí mismo el día después. En ese sentido, como también le digo a Diego y le digo a todos los jugadores, si vos tenés la esperanza de que yo te ayude, te tengo que conocer, porque es muy difícil ayudar a quien no se conoce. Vos lo conociste en el peor momento, digamos, porque empezaste a ir a las prácticas con César y a Diego lo fractura al poco tiempo Goicoechea. Sí, fue muy difícil porque además fue una lesión brutal. Es más, muchos especialistas decían que Diego no iba a poder volver a jugar, por lo menos no iba a volver a jugar a gran nivel porque la reducción que se había producido en su articulación debido a la fractura era muy importante, pero su voluntad, su ganas de cambiar su futuro y el de su familia, de mejorar en ese sentido, de ayudarlos, hizo más su talento descomunal, ¿no? Porque creo que a un ser humano normal, si le hubiera pasado lo mismo, no hubiera podido. Pero él era un clon del ave fénix y resurgió de las cenizas. Además a él se le ocurrió esa idea de inventar la figura y la profesión del preparador personal para jugadores de deporte de equipo. Eso no existía, eso lo inventó él. Porque, bueno, fue como me confesó, siempre lo pensé, mucho más ahora, con esta lesión que tuve, voy a necesitar un cuidado más cercano.
Al principio yo trataba por todos los medios de ayudarlo a que se socializara, que no fuera un pescado adentro de una jarra, ¿no? No, que se metiera con la gente, por eso íbamos a un gimnasio con Turela, que estaba en el barrio de Posílipo también. Fernando no solo me enseñó cómo prepararme, sino cómo preparar la cabeza. Te relacionaste con él y no firmaste nunca un contrato. No, yo me negué, le dije, no, con vos no voy a firmar ningún contrato porque se supone que esta tiene que ser una relación de mucho respeto, de mucha cercanía, de mucha nobleza, de mucha confianza. Así que no, de ninguna manera. Vamos. ¿Le diste la mano y estuvieron así? Sí, siempre, no, 14 jamás. años. Sí, nunca, ni se me pasó por la cabeza, además, no tenía nada que ver. ¿Qué más le podía exigir a alguien que transformó mi vida rutinaria, aburrida seguramente, en una vida maravillosa, lleno de colores, la mía que era gris, ¿no? Fue una elección casi irresponsable, porque cada vez que lo pienso, irme sin conocer a nadie, con $1.100 en el bolsillo y sin billete de vuelta, yo creo que las grandes decisiones pasan a lo mejor por la intuición y no por la razón, porque si es por la razón me hubiera quedado, no hubiera ido a ningún lado, ¿no? Es la elección que uno tiene que hacer, o sos lo que vos querés ser, o sos lo que las convenciones sociales mandan. Estuviste en las buenas y las malas con él. Sí, bueno, también hay que ver que cuando yo llegué a Diego, yo tenía 10 años más que él, era un nene, tenía 22, estaba sometido a todas las presiones que ya en ese momento se vertían sobre su figura, pero por lo demás yo siempre tuve muy en claro que era un chico como cualquiera, con las cosas que todos los jóvenes tienen. El problema es que tenía una magia increíble para jugar al fútbol y arrastraba, o se hacía cargo de la pasión de millones de personas, ¿no? Que a lo mejor le exigían de manera injusta porque hasta que él se fue desde aquí nadie le había dado nada. Es más, a Fiorito no fue nadie, no fue ningún presidente a solucionar un problema, ni el Papa a invitarlo al Vaticano. Después todo eso es producto de la fama y del uso que hace el sistema de los chicos que llegan a rayar a esa altura, ¿no? Yo en eso rescato más esa rebeldía que él tenía contra las injusticias, sobre todo, que su misma capacidad para jugar al fútbol, que era extraordinaria, pero en un ambiente así es casi utópico encontrar a alguien que arriesgue su propia seguridad, su propia comodidad por defender sus convicciones o la verdad. Él fue un reivindicador de su condición social y eso es maravilloso. Con Diego voy al fin del mundo, pero de Maradona, hacete cargo vos, no voy ni a la esquina. Y él me contestó, sí, tenés razón, pero si no fuera por Maradona yo estaría en Fiorito. Tenía respuesta para todos. Sos un admirador de César Menotti, como muchos de nosotros, pero te llevaste bien con Bilardo. Sí, no tenía por qué no llevar, al contrario, estábamos los dos en el mismo barco, teníamos la ilusión de llegar al mismo puerto, así que yo era uno más de los marineros que tenía que poner todo de mí, remar de la mejor manera para ayudar a esa causa que era común, ¿no? ¿Te diste el gusto de trabajar con César Menotti? Era una derivación lógica. Diego se iba a terminar como jugador de fútbol y yo tenía que seguir viviendo, yo no podía quedar pegado a él para hacer qué. Por supuesto que yo disfrutaba del juego de los equipos de Menotti, pero a mí lo que más me sedujo fue el hecho de que él dijera alguna vez que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz y que si bien ganar era importante, mucho más importante son los medios que se utilizan para lograr los fines, porque la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida. Fue eso lo que me motivó a viajar a Barcelona para conocer de cerca no solamente al entrenador, sino también al hombre, y sin ninguna duda una de las personas más importantes de mi vida, porque si él, que no me conocía para nada, me autorizó con una generosidad que rayaba en lo inexplicable. ¿Cómo? ¿Por qué yo? Bueno, pero él me autorizó a presenciar los entrenamientos de Barcelona cuando eso estaba vedado absolutamente, inclusive para el periodismo, que entraba 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, desde que me conoció, desde el primer momento me dijo, bueno, desde mañana mismo podés venir porque vas a estar autorizado. Y entonces, ante eso, bueno, los grandes tienen ese tipo de debilidades, ¿no? Creo en el trabajo,
creo en lo que me enseñó Signorini, creo en lo que me enseñó el Flaco Menotti, creo en lo que trabajé antes de cada mundial para Argentina, y por eso cuando pongo un equipo en cancha tiene que correr, pero correr con la pelota. Para terminar, hay una frase que yo leí en una entrevista que te hizo La Nación y que me encantó, porque vos dijiste en esa entrevista: yo soy lo que soy y soy aquello que quise ser. Que ser sin haber querido no tiene razón de ser. Exactamente. Hay millones y millones de personas que son como sus estímulos o las costumbres de la época lo hicieron. Yo llegué a un momento que dije, no, yo no quiero ser ni como quería mi papá, ni mi mamá, ni mis amigos. Yo quería ser como yo quería ser. Y todavía sigo empeñado en eso, en no ceder a la tentación a lo mejor de ser políticamente correcto. ¿Qué sé yo si ser políticamente? Yo digo lo que me parece, pero no como un argumento para discutir, sino para debatir, porque como dice Borges, el que discute quiere tener razón. Yo no quiero tener razón. Yo quiero ayudar a lo mejor a los otros a pensar de otra manera como otros me han ayudado a mí a hacerlo. Y sin dejar de ser el que sos. No, eso por supuesto, porque si no sos quien realmente querés ser, no sos nada. No. Al final no queda nada más que lo que soy. Serás lo que debas ser o no serás nada. Ese fue y es el signo de este hombre que persiguió sus sueños para llegar a ser lo que quiso ser. Si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás, entonces si lo hicimos bien o mal no importa, aprendimos la lección. Se trata siempre de empezar, si todo tiene su final y al final Me ayudó muchísimo Fernando Signorini, que quiero recordarlo porque fue mi preparador físico, pero fue un consejero muy grande a través de toda la cultura que él tiene.